Bueno, ahora sí. Buenas noches. En la clase anterior diseñamos circuitos con sumadores y comparadores. Hoy continuaremos explorando bloques de construcción combinacionales como los decodificadores y multiplexores, que son esenciales en el manejo de datos. Y luego daremos un salto fundamental hacia la lógica secuencial al introducir el flip-flop, el componente básico de la memoria digital. Bueno, de una vez empecemos. Comencemos con el decodificador. ¿Qué es un decodificador? Este es un circuito que convierte un código binario de n bits en una única línea de salida activa de un máximo de 2 a la n salidas. O sea, en pocas palabras, lee un número en binario y activa la salida que corresponde a ese número. ¿Cómo es su estructura? Tiene n líneas de entradas, como se puede ver en la gráfica, y hasta en 2 a la n salidas. Disculpen, aquí se me olvidó colocar, pero yo quisiera corregir, es un error de redacción. Y bueno, en la operación, para cada combinación de entrada, solo una de las salidas se activa, pasa a estado alto, mientras las demás permanecen inactivas. Aquí está el funcionamiento y estructura, como ya se ha estado explicando. Y aquí está el ejemplo. Tenemos el caso de un decodificador de 2 a 4. Hasta aquí alguna consulta. A ver qué dice en la caja de comentarios. No, ninguna. Bueno, como ven en la tabla de verdad, si la entrada es 0,1, se activa la salida S2, S sub 2. Si la entrada es 1 y 0, se activa la salida S sub 3. Y bueno, si la entrada es 1 y 1, se activa la salida S4. El circuito se construye con compuertas AND y NOT para generar estos mini términos. La mayoría de decodificadores también tienen una entrada de habilitación, o sea, un enable. Si no está activa, todas las salidas se apagan, sin importar la entrada. Esto es útil para controlar cuando funciona el decodificador. Aquí tenemos el circuito de lo que vendría a ser el caso del decodificador de 2 a 4. Y bueno, sus aplicaciones son cruciales en computadoras, por ejemplo, para seleccionar una dirección de memoria específica o para elegir qué dispositivo usar, como una impresora. En este caso, cómo una impresora debe recibir datos. A ver, aquí tenemos un ejercicio, pero antes mencionarles una aplicación práctica, lo que es el relay. A ver, chicos, hasta aquí alguna consulta o todo está entendido. ¿Todo bien? Ya. Gracias, Guillermo. Gracias, Ray. Bueno, entonces creo que antes de pasar a lo que es la explicación del relay, vayamos a resolver este ejercicio que nos piden diseñar un circuito decodificador de 3 a 8. A ver, en base a esto solamente tendremos que su tabla de verdad. Ya sabemos que tenemos que hacer con compuertas AND y NOT. Y déjenme compartirles cómo sería el circuito decodificador de 3 a 8. A ver, justamente en la sesión anterior me estaban comentando de cómo podían ver el circuito operando en tiempo real. Y es aquí cuando les mencioné que el programa Proteus nos da esta facilidad. A ver, vamos acá a ejecutarlo. Vemos aquí que cuando todas las entradas son 0, se activa la entrada
la salida S sub 1. A ver, y cuando la salida S sub 8 cambia a 1, da a entender de que todas las entradas deberían ser 1. Vamos a pausarlo. Vamos a colocar todas las entradas como 1. Volvemos a ejecutar. Y efectivamente nos da que la salida 8 se activa. Aquí vamos a otro caso. Cuando la entrada 1 es 0, la entrada 2 es 0 y la entrada 3 es 1, debería de activarse la salida 2. Vamos a desactivar estas dos entradas y efectivamente la salida 2 es la que se activa. ¿Se ha entendido todo hasta aquí? Y bueno, justamente como se estaba comentando, este circuito consiste en compuertas en NOT y AND. A ver chicos, si tienen alguna duda o si se ha entendido todo, le toman un screenshot, por si acaso si quieren tenerlo. Aunque de igual manera, si es que quieren que lo compartan en el grupo de WhatsApp, esto se puede compartir. A ver qué dice. 010 activa salida 3, ¿verdad? A ver, vamos a comprobarlo. Pausamos el circuito. Lo volvemos a ejecutar. Y sí, efectivamente. Es cosa de realizar la tabla de verdad y van a ver que, o sea, de manera teórica nos da unos resultados y bueno, el Proteus no solamente nos hace corroborar la teoría. A ver, dejamos de compartir aquí para continuar con el PPT. Listo. ¿Sí se puede ver correctamente el PPT? A ver, estoy viendo. Ah, sí, sí se puede ver. Ya. Bueno. Ahora, ¿de qué nos sirve activar la única salida lógica de voltaje? Una aplicación directa es controlar dispositivos del mundo real de alta potencia. Para esto usamos un relay o relevador en español. Un relay es... A ver, perdón, me estaba saltando. Aquí está, ya. Un relay es un interruptor electromecánico que permite que un circuito de baja potencia, como la salida de nuestro decodificador, controle un circuito de alta potencia, como un motor o una lámpara. Su funcionamiento consiste en una bobina, un electroimán, que en este caso en el circuito primario genera un campo magnético cuando recibe una pequeña corriente. Este campo magnético mueve un interruptor mecánico en el circuito secundario, cambiando la conexión de un terminal normalmente cerrado o uno normalmente abierto. Ahora pasamos aquí en este esquema. Así como una simple señal lógica, podemos encender o apagar aparatos que requieren más voltaje o menos voltaje. Bueno, aquí la imagen que podemos apreciar, tal cual como indica el nombre, es la disposición de pines, en este caso de un relay de 5 voltios. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Bueno chicos, es que en el receso que se va a dar, como ya se ha estado viendo dando en las últimas 2 sesiones, que será de unos aproximadamente 15 minutos, ya podrán escribir sus dudas en la caja de texto, aquí en los mensajes, y se podrá responder. Bueno, continuando, acá tenemos un circuito para controlar un relay. ¿Cómo podemos ver esto de una mejor manera? Tal cual como se mostró brevemente en la diapositiva, este vendría a ser un circuito para controlar un relay aquí. Pero antes que nada, vamos a ver que acá los voltajes son 0. O sea, ¿qué indica? Experimentalmente lo ejecutamos y no pasa nada, por más que lo activamos.
Pero si le damos el voltaje correspondiente, como ya los ingenieros más que nada sabrán, que es de 12 voltios, ejecutamos y vemos que ya está operando. Se puede apreciar acá cómo se activa el brillo de esta lámpara. Lámpara, linterna, foco, el nombre varía. Creo que más que nada varía dependiendo de la versión que se tenga de Proteus. En este caso yo estoy usando un Proteus 8.13. Bueno, si no se tienen más dudas, continuamos. Ya. Ahora pasemos con lo que vendrá a ser el multiplexor. A ver, ¿qué es un multiplexor? También conocido como selector de datos. Este es un circuito que selecciona una de varias líneas de entrada y le dirige hacia una línea de salida. Imagínenlo como un conmutador rotativo que elige qué señal conectar. Aquí, como pueden apreciar aquí en la imagen, las entradas, los selectores dan una salida. La selección se realiza mediante líneas de selección, bueno, como se están mostrando aquí. Si tenemos dos líneas de selección, podemos elegir, en este caso, 4 entradas, o sea, 2 al cuadrado. Aquí, como vemos en el ejemplo, vemos la tabla de verdad, lo que vendría a ser un MUX de 4 entradas y 2 selectores. Vemos su respectiva expresión algebraica en su salida Z. Y acá vemos el circuito que correspondería al MUX de 4 entradas y 2 selectores. En este circuito, las líneas de selección S1 y S2 habilitan solo una de las entradas con solo una de las 4 compuertas AND a la vez. Esa compuerta AND deja pasar la señal de su entrada de datos. O sea, en este caso, como se está mostrando, es sub1, es sub2, es sub3 y es sub4 hacia la compuerta OR final que envía la salida Z. Los MUX son muy usados para enrutar datos desde múltiples fuentes a solo destino o a un solo destino, o para convertir datos de formato paralelo a serie. A ver, aquí continuamos que a sus aplicaciones y tenemos aquí un nuevo ejercicio que en este caso, para poder ya ver que los chicos aprecien más lo que sería el uso del Proteus, también se tiene realizado para que puedan verlo, que es realice el circuito multiplexor, en este caso de 8 entradas y 3 selectores. Acá, como pueden ver, es lo que sería el circuito multiplexor de 8 entradas y 3 selectores. Sí se entiende porque son 8 entradas, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? Caja de comentarios. Bueno, tomaré como que sí se entiende. Y ya, o sea, es como un 2 elevado a la cantidad de los selectores que se encuentran. Vamos a ver, ejecutándolo, cómo sabemos si es que la salida Z se activa. A ver, cuando todo es 0, activado en la entrada 1, efectivamente es 1. Ahora, cuando todos los selectores son unos, ¿qué entrada debería activarse para que la salida dé 1 en este caso? A ver qué dicen. Y sí, efectivamente debe activarse la entrada 8.
Entonces sí, veo que sí están entendiendo. Eso es muy bueno. Y es muy práctico esto. Así, lo único complicado vendría a ser el no confundirse con las conexiones. Y bueno, por cierto, como ya se estaba mencionando desde la primera sesión, antes de cada laboratorio, el profesor les va a pedir que hagan sus diagramas en hoja, o sea, con lápiz y papel, así que los circuitos, los componentes, ya tienen que conocerlos muy bien. Chicos, si es que quieren tomar un pantallazo bien bonito, o si quieren que les comparta la imagen, me avisan. Dejamos de compartir aquí para proceder con el PPT. Ahora pasamos a lo que vendría a ser un demultiplexor. Y bueno, como pueden adivinar, el demultiplexor o demux hace la función inversa. Toma una única línea de entrada y la distribuye en varias líneas de salida. Ahora aquí viene la parte interesante. A ver, observen la función demux. Aquí, disculpen si hay mucho texto. Una entrada de datos y n salidas, n líneas de selección que activan una salida de 2 a la n salidas. ¿A qué les recuerda esto? Es algo que ya se ha visto en una sesión. Bueno, que básicamente es un decodificador. Un decodificador con entrada de habilitación, un enable, que puede funcionar como un demux, por si es que se lo han preguntado. Las líneas de selección del demux son las entradas de código del decodificador, y la línea de entrada de datos del demux es la entrada de habilitación, el enable del decodificador. Así, la salida seleccionada reflejará el estado de la entrada de datos, mientras las demás permanecen inactivas. Chicos, y bueno, acá tenemos un breve ejemplo de lo que sería un circuito demux de una entrada. No sé si se puede apreciar bien aquí. Bueno, acá está una entrada, 3 selectores y 8 salidas. ¿Hasta aquí alguna pregunta o todo se ha entendido perfectamente? A ver, voy a ver la caja de comentarios. A ver, si se activa, por ejemplo, tanto la entrada 8 y la entrada 1, solamente se activa cuando coinciden con el selector, ¿verdad? Claro, sí, solamente coinciden. En este caso, ponte que tenemos las salidas, los selectores, todos en cero, y estás activando todas las entradas. Desactiva la entrada 1, que es la que le corresponde, y la salida te da 0. Solamente funciona con la que le corresponde. Ya. Aquí dice, es sobre el multiplexor. Ah, sí. Ya acabo de leer el mensaje, pero sí lo entendí. A ver, entonces chicos, vamos a darnos unos 15 minutos de break, como ya se ha estado dando. En lo que estamos en ese tiempo, Sebastián les estará enviando un link de asistencia para que puedan registrarse. Listo chicos, bienvenidos de nuevo. Hasta ahora todos los circuitos que hemos visto son combinacionales. Está. Bueno, este es un ejercicio que lo podemos ver en unos minutos. Continuamos con esta parte importante, que bueno, como os estaba diciendo, que hasta ahora todos los circuitos que hemos visto son combinacionales, es decir, que su salida depende únicamente de las entradas actuales.
Ahora introduciremos la lógica secuencial, donde la salida también depende de los estados anteriores. El bloque de construcción fundamental de la lógica secuencial es el flip-flop, un circuito capaz de almacenar un bit de información, es decir, un 0 o un 1, y bueno, cuya característica principal es que puede mantener su estado incluso si la señal de entrada desaparece hasta que una nueva señal lo cambie. El flip-flop más básico es el latch SR. Ahora vamos a analizar la tabla de verdad. En este caso aquí tenemos el ejercicio 4, que debemos realizar la tabla de verdad de estos dos circuitos. Vamos a enfocarnos más que nada en el latch SR basada en compuertas NOR. Aquí podemos apreciar que si S es igual a 1 y R es igual a 0, o sea que es un set, la salida Q es 1. Si S es igual a 0 y R es igual a 1, que es un reset, la salida Q se pone en 0. Pero ahora vemos algo interesante. Cuando S es igual a 0 y R es igual a 0, dice que mantiene el estado anterior. A ver, la salida mantiene el estado anterior significa que el circuito tiene memoria. O sea, es decir, que la salida Q no cambiará, sino que se quedará con el último valor que tuvo, ya sea 0 o 1, antes de que las entradas llegaran a esa combinación específica. Esta es la característica fundamental que diferencia a un circuito secuencial, como un flip-flop, de uno combinacional, como en este caso como una compuerta AND, o el caso de un sumador. La característica de la memoria, en este caso de la lógica combinacional, es que la salida depende únicamente de las entradas actuales, o sea, no tiene memoria, y en la lógica secuencial la salida depende de las entradas actuales y del estado anterior del circuito. O sea, como ya estaba mencionando, puede recordar o almacenar un bit de información. ¿Y cómo funciona en la práctica? Vamos, como estaba mencionando, a enfocarnos nuevamente en el caso del latch de compuertas NOR. Imagina que la salida actualmente es 0. Ahora las entradas cambian a S igual a 0 y R igual a 0. La tabla de verdad dice mantiene el estado anterior. Como el estado anterior era 0, la salida Q se quedará en 0. A continuación, aplicas un pulso a la entrada S. Esto activa el set, que quiere decir que S es igual a 1 y R es igual a 0. Por lo tanto, el flip-flop y la salida Q cambia a 1. En resumen, la combinación de entradas S igual a 0 y R igual a 0 es el modo de almacenamiento del flip-flop. Hasta aquí alguna consulta con respecto a ello. O sea, bueno, basándonos en lo que estamos viendo acá en el latch de compuertas NOR, vendría a ser la misma explicación para el latch con compuertas NAND. A ver, ¿qué dicen los comentarios? ¿A qué se refiere con combinaciones? Disculpa, no entendí muy bien la pregunta. ¿En qué parte? Ah, todo bien, recuerdos del timer. Ah, ya. Bueno, continuando, en aplicaciones, esta capacidad de recordar hace que los flip-flops sean la base de memorias, registros y contadores. Pero veamos una aplicación muy práctica, que en este caso es eliminar el rebote de los interruptores. Aquí, bueno, cuando presionas un botón mecánico, los contactos metálicos no se conectan limpiamente. Estos rebotan varias veces en milisegundos, generando una serie de pulsos falsos. Un sistema digital podría interpretar esto como si hubieras presionado el botón múltiples veces. Pero bueno, un flip-flop
SR soluciona esto. El primer contacto activa el estado set y los rebotes posteriores no cambian nada, porque la entrada se mantiene en mantener estado y el flip-flop limpia, por así decirlo, la señal, produciendo un pulso limpio. Aquí. Bueno, acá, en pocas palabras, aquí vemos que el rebote o falso contacto se produce cuando un interruptor mecánico cambia de posición. Acá tenemos un ejercicio que ya va para ustedes, que dice implementar el siguiente circuito. Este es un ejercicio que se estaría viendo en clases, así que ya tarea para ustedes. O sea, ¿qué me refiero con que se estaría viendo en clases? Que van a verlo en el ciclo. Así que bueno, continuando. El flip-flop con entrada de habilitación, enable o clock enable. Un flip-flop básico cambia de estado tan pronto como cambian sus entradas. En sistemas complejos esto sería un caos, pero o sea, necesitamos controlar cuándo se actualiza el estado. En la entrada de habilitación, o sea, el enable, es un primer paso. El flip-flop solo prestará atención a sus entradas S y R cuando la entrada enable está activa y la señal de reloj, o clock en pocas palabras, o sea, es el verdadero corazón de un sistema digital. Es una señal periódica, como una onda cuadrada, que sincroniza a todos los componentes que, bueno, del sistema, como se está mencionando. Es el latido del corazón, se podría decir, del sistema. Los flip-flops modernos no reaccionan mientras el reloj está en alto o en bajo. Reaccionan solo, esto es importante, reaccionan solo en el instante preciso en que el reloj cambia de valor. Esto se llama activación por flanco. Aquí está, justo lo que se está explicando. Bueno, activación por flanco. El flanco ascendente cuando el cambio va de 0 a 1 y el flanco descendente cuando va de 1 a 0. Actuar solo en el flanco asegura que el flip-flop capture el dato en un momento estable, evitando errores y garantizando que todo el sistema funcione de manera ordenada y sincronizada. Y bueno, por último acá tenemos, como se estaba mencionando, el circuito de flanco ascendente. Una breve grafiquita. Bueno, me faltó indicar aquí los los significados. El T sub A significa el tiempo en alta y el T sub B significa tiempo en baja. Bueno, ahí tenemos un T total que no está colocado acá, pero ese valor es equivalente a la suma de ambos tiempos. Y bueno, por último, el ejercicio 7 que dice diseñe y simule un circuito de detector de flanco descendente. Por último, como resumen, hoy hemos cubierto mucho terreno. Vimos cómo los decodificadores y multiplexores nos ayudan a seleccionar y a enrutar información en sistemas complejos. Luego dimos el salto a la lógica secuencial con el flip-flop, el componente que nos da la capacidad de memoria. Y bueno, finalmente entendimos la importancia de la señal de reloj para mantener todo sincronizado. Estos tres componentes son pilares fundamentales de cualquier diseño digital moderno. El motivo principal por el cual no he desarrollado muchos ejercicios, en este caso de los circuitos de flanco, es porque he querido enfocarme más en la parte de multiplexor y el de multiplexor, para que se puedan entender y reforzar la parte del Proteus y cómo diseñar un circuito, un diagrama. Hasta aquí alguna consulta.
En lo que van escribiendo alguna consulta, voy a compartir justo la parte de multiplexor que no se pudo apreciar muy bien. Aquí está. Este es el Demux con una entrada y 3 selectores. Aquí está la entrada, el selector S1, el selector S2 y el selector S3. Y bueno, la salida, como ya sabemos que es 2 a la cantidad de selectores. En este caso, como hay 3, hay 8 salidas. Tenemos que activando o teniendo la entrada en 0, o sea, vemos que no reacciona el circuito. Pero una vez activando la entrada, ya por tabla de verdad sabemos que la primera salida que se va a activar es esta. Vamos a comprobarla. Y efectivamente. Ahora, la salida 2 se activa cuando esto es 0, 0, 1. Listo. Ahora, la salida 3 es cuando esto, vamos a poner en pausa, es 0, 1, 0. Si la memoria no me falla, vamos a activarlo. Sí. Vamos a la salida 4, de igual manera, 0, 1, 1. Ya. La salida 5 es 1, 0, 0. Y bueno, como pueden apreciar aquí. Y por último la salida 8 cuando todo es 1. Ahí está. ¿Se entendió sí toda la parte del MUX y DEMUX, verdad? ¿Qué dicen los comentarios? Todo bien. Ah, ya, perfecto. Esta simulación corresponde a un MUX de 8 entradas y 3 salidas que tienen una entrada G de habilitación y una salida bueno, no se ve la salida. No, claro, es la siguiente, el siguiente diagrama. Bueno, ese es el MUX que se estaba mencionando, el de 8 entradas, solamente que aquí se está aplicando un circuito interno. ¿Cómo es el circuito interno? Aquí utilizando esta función. Vamos aquí. Y acá podemos entrar a la hoja hija. Aplicamos acá en input, que vendría a ser una entrada. Acá tenemos nuestras 3 entradas y armamos el circuito correspondiente. ¿Cómo quedaría el resultado? Vamos a eliminar este objeto. Quedaría de esta manera y entramos a la hoja hija. Y aquí está. Este es el circuito con 3 entradas, 8 salidas. Salimos acá a la hoja padre y aquí está la entrada de la entrada de habilitación G. Vamos a activarlo. Aquí, como pueden ver, según la tabla de verdad, ya como hemos estado viendo anteriormente, cumple con las demás. Y se puede ver. Ahora vamos con un siguiente caso. En lugar de hacer todo el circuito que se tiene, bueno, que ya se ha realizado anteriormente, y aquí está, tenemos el componente digital 74151 que corresponde al MUX, que si no me equivoco también lo he colocado en la diapositiva. No, me faltó colocarlo, pero bueno, al momento de que deseen el componente en el laboratorio, verifiquen que diga esto 74151 o 74LS151.
que es el correspondiente al MUX. Vamos a ejecutarlo y efectivamente aquí va. Cuando la entrada es 1, para que esto se active, los selectores deberían ser 0. En este caso acá, para que se active, cuando la entrada 2 esté activado, los selectores deben cumplir la condición de 001. En este caso, no, espérense. Aquí está. No, me había equivocado aquí. Aquí me había equivocado con un valor, pero bueno. En este caso acá, como pueden apreciar, un lapsus, perdón chicos. Cuando la entrada es 8, ya eso es un clásico que sí hemos estado repitiendo en toda la clase, que cuando la entrada 8 está habilitada, los selectores son 111. Y bueno, ¿por qué se habilita acá? Es que este es el negativo de la salida, en este caso Y. Hasta aquí alguna consulta acerca del MUX. Todo claro. Bien, entonces esto sería todo lo que se vería en la sesión de hoy. Bueno, como algo hacia la volada, que no recuerdo perfectamente si es que esto lo mencionaba el profesor. No, claro, me estaba olvidando. El ejercicio 3, que era el que nos faltó desarrollar, justamente aquí está. El ejercicio 3 nos indica lo siguiente: realice el siguiente circuito. Una entrada E1, E1 del MUX con salida Z5 del DEMUX. Acá como ayuda les indico que pueden utilizar el subcircuito en Proteus. Cómo se hace un subcircuito ya se los he mostrado. A ver, vamos aquí a ver en el Proteus. Y aquí está. Y aquí se tiene el circuito. Acá los dos subcircuitos podemos entrar a la hoja hija y podemos ver. Este vendría a ser del DEMUX. Y aquí vendría a estar la hoja hija del MUX. Como nos dicen en el ejercicio, bueno, acá no lo indiqué, pero acá hay una salida Z y Z negativo, acá es Z', pero saliendo a la hoja padre, acá vendría a ser un Z negativo, solo que no le pude colocar la rayita. Pero bueno, se les indica. Bueno chicos, ahora saben cómo poder realizar un diagrama, bueno, un circuito y un subcircuito. ¿Alguna última consulta con respecto al MUX y DEMUX? A ver, vemos aquí, vamos a activarlo, porque miren, no reacciona, ya está ejecutándose el código. Lo ejecutamos y vemos que los selectores están 000, por lo tanto la entrada, bueno, las entradas que serían acá los selectores del DEMUX, para que se active debe ser 1. Activándolo nos da y sí cumple. Es cuestión de práctica, chicos. No sería al revés, es decir, primero el MUX y luego el DEMUX, de acuerdo a lo que mencioné en el enunciado.
Claro, a simple vista pareciera que fuese al revés, pero es que hay que recordar cómo es la estructura de un MUX y un DMUX. Y en base a eso notamos que el primero debería ser el DMUX. Porque nos están diciendo salida Z sub 5 y entrada E1 en el MUX. A partir del momento en el que nos dice entrada E sub 1 es porque nos están indicando que hay varias entradas en el segundo subcircuito. Por lo tanto, por teoría, como ya hemos estado viendo, el DMUX solamente tiene una entrada y el MUX tiene varias. Y aquí es cuando efectivamente vemos que el DMUX es el primero en ir y el MUX es el segundo. Entiendo, por la cantidad de entradas se ordenan los dispositivos. Claro, efectivamente. Bueno chicos, si no hay más preguntas por el día de hoy, creo que esto sería todo. Me indican en el grupo de WhatsApp qué ejercicios quieren que les mande para que ustedes puedan chequearlo de mejor manera. Y ya, cualquier otra consulta que tengan, les estaré enviando en el PPT. Cualquier otra consulta en base al material, háganmelo saber por el grupo o si gustan por interno.